Vamos a conversar con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo. Nos encontramos en el distrito de San Isidro. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias, Rodolfo. Quería comentarte que yo no noto un vacío de poder. Yo creo que hay un poder, pero es un poder oscuro que ha superado al poder formal. Efectivamente, en cuanto al poder formal, podríamos decir que hay una suerte de retroceso, pero aquí hay gente con mucho poder que se ha instalado a manejar políticamente el país, pero políticamente en el mal sentido, donde se ataca la división de poderes, se ataca al Ministerio Público, se ataca a los fiscales, se ataca a los jueces, se ataca a la presidenta de la Corte Suprema, donde hay instituciones que se van tomando políticamente y politizadamente. Eso es lo que hay. Bueno, en estos días he conversado con el presidente de la CONFIEP y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en distintos momentos, pero todos coinciden en que se necesita un liderazgo que le correspondería a la presidenta de la República y que integre, y no se pelee, sino que integre al Sistema Nacional de Justicia. ¿Usted cree que ese puede ser el camino? Bueno, sería el camino si la señora presidenta tuviera la capacidad para hacerlo, y yo dudo incluso de sus capacidades de conocimiento académicas, científicas y como estadista. O sea, yo no creo que esté en capacidad para ser una estadista. A ver, las decisiones que se vienen tomando resultan harto absurdas y provocativas. Ya nosotros habíamos anunciado desde agosto del año pasado, y recuerdo claramente en entrevistas que me hiciste, que fuimos los primeros en tu programa en advertir que las leyes de crimen organizado iban a beneficiar más bien al crimen organizado y a la delincuencia común y a los políticos corruptos. Y así fue. Y esto es una secuela de todo ello, porque señalamos que iba a aumentar la criminalidad. No nos equivocamos, y no es que seamos pues los genios, simplemente era evidente que estas leyes estaban apuntando a beneficiar a los corruptos, pero que voluntaria o involuntariamente beneficiaba también a la delincuencia común. Mira la cantidad de extorsiones, de muertos, sicariato que se está produciendo, y esto es inconcebible. Colegios, vehículos, pequeñas empresas, y ni siquiera pequeñas empresas, ahora ya empresas mineras grandes. Lo que está pasando al interior del país es increíble, es totalmente absurdo, caótico. Bien, y sin embargo siguen discutiendo si va a haber pena de muerte. Por ahí sale el defensor. Es absurdo, dice, el problema son las motos, de 6 a 6 de la tarde, pero ¿qué tiene que...? Entonces, eso te demuestra que no hay una política pensada, diseñada para luchar contra la criminalidad. El ministro del Interior recién está calentando el asiento y todavía no tiene un plan de trabajo que se haya difundido, por lo menos, para aliviar todos estos males. ¿Y qué le parece a usted el cuarto de guerra? La presidenta sale todos los días desde ahí a dirigirse a la opinión pública. Bueno, yo creo que es una burla, ¿no? Es una burla, no hay planes serios. Decir estado de emergencia, parar a unos cuantos militares en la esquina, que los propios militares saben que no pueden actuar porque no es su función. Ellos no pueden hacer labores de patrullaje, labores de detención, no lo pueden hacer. Hemos visto hace 2 días un atentado casi delante de los militares. ¿Qué pueden hacer ellos? Y además, si los militares hacen uso de sus armas, por ejemplo, siendo militares, serían objeto pues de una denuncia de violación de derechos humanos desde el soldado, el teniente, el capitán y el general y el comandante general del ejército. Entonces, esto es un absurdo, así no se combate la delincuencia. Repito, no hay un plan, no tienen logística, no hay recursos, es ahí donde deben atacar. Lo del cuarto de guerra es un cuento. ¿Qué opina usted sobre el paro del transporte que parece que va a ser masivo en las próximas horas? Bueno, ya el año pasado vivimos
2 o 3 paros, conversé, fueron a mi despacho, algunos de quienes se sentían conmovidos con la muerte de sus compañeros, y esto ha continuado. O sea, no tomaron conciencia de que hubo un gran paro transportista el año pasado, luego uno que lo fueron diluyendo, porque creo que cayó un feriado, lo de la PEG, etcétera, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás. Son políticas inmediatistas. Señores, si los transportistas paran el país, lo que yo advierto, y si esto continúa, es que la estabilidad política y la presencia de la propia presidenta se pondría en una situación de desequilibrio. Es un poco lo que yo le decía al comienzo, un vacío de poder. Bueno, yo diría crisis de poder, porque, repito, detrás de esto hay poderes. En el Congreso hay poderes. Los que han generado estas leyes son poderes, gente interesada. ¿Quiénes están detrás? No sé. ¿Quién financia todo esto? ¿La minería ilegal? ¿Por qué las leyes de crimen organizado beneficiaron a la minería ilegal? Entonces digo, detrás de esto sí hay un poder. Y la gente parece reaccionar. Hace días o ayer nomás, tras el asesinato de un transportista en el cruce de Universitaria con Venezuela, la gente se ha movido, ha impedido el tráfico normal de los vehículos y la policía ha tenido que, digamos, hacerlos retroceder. Señores, es indignante. Yo, como hombre de derecho, estoy también indignado. Y cómo no reconocer la legitimidad de esas protestas. Lo que nos queda al colegio, como lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, daremos instrucciones para que nuestros observadores, tenemos un equipo en derechos humanos, tenemos un equipo de abogados que están en distintas circunscripciones, les vamos a pedir que con sus chalecos salgan a observar, a colaborar si hay detenciones arbitrarias y eventualmente también registrar si es que hay algún abuso contra la autoridad, porque aquí no solamente la preocupación es de la población o contra la población, sino también la propia policía, ¿no? Los miembros del orden también sufren, porque esta indignación pues lleva a una protesta que a veces se sale de control. Muy bien. Para terminar, la presidenta convocó a un acuerdo nacional y llamó la atención, y ella lo dijo, la ausencia de la fiscal de la Nación. ¿Qué dice usted? Bueno, la fiscal de la Nación debió ir, lamentablemente no fue, tampoco la pueden obligar, pero ¿cuál fue el resultado del acuerdo nacional? Absolutamente nada, o sea, finalmente es una pérdida de tiempo. Protocolarmente debió ir, pero ¿para qué? O sea, ¿el resultado cuál ha sido? Señores, no hay cárceles, tenemos una corrupción que empieza casi desde la cabeza del Estado. Tenemos leyes obsoletas, tenemos una mala aplicación de las leyes, tenemos leyes que se aplican o se aprueban en conveniencia. Así no se puede construir el país. La pregunta de Yapa, usted ha hablado del sistema penitenciario, están colapsando las cárceles. En las últimas horas nomás hemos sabido que se están trasladando a delincuentes peligrosos a Chayapalca, y el alcalde del RIMAC ha planteado un complejo penitenciario por la Rinconada en Puno, altísimo, 5.100 metros sobre el nivel del mar, con 50.000, digamos, para capacidad para 50.000 presos. ¿Qué opina usted? Bueno, es necesario hacer más centros penitenciarios, sin duda, la población ha aumentado, pero yo diría que más allá de si eso es técnico o no técnico, tiene que haber expertos en materia penitenciaria para que decidan y proyecten las cárceles. Pero lo que hemos planteado nosotros desde el comienzo es que muchas de estas cárceles, las planteadas, pueden ser hechas por el sector privado y con una suerte de concesión para que los delincuentes primarios, por ejemplo, puedan estar recluidos allí bajo su costo. 1. 2. También hemos señalado que es necesario desarrollar toda esta temática de la detención con el grillete electrónico,
porque no necesariamente el individuo debe estar en la cárcel. Se trata de, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, estafas, tal, pero podrían tener grillete, con lo cual el costo para el Estado disminuiría significativamente. Usted habla del sector privado y me ha hecho acordar de las APPs, las asociaciones público-privadas. Yo no sabía que habían centros u hospitales de salud que estaban, digamos, en ese rubro de las APPs. El Hospital Barton, que está en el Callao de Salud, me dicen que está funcionando muy bien gracias a las gestiones del sector privado. Sí, yo sabía del Barton porque fui abogado de la Federación Médica y uno de los dirigentes era un médico muy conocido, ya debe haber fallecido el doctor, y Barton fue un ejemplo y hoy veo esta realidad y es un modelo a seguir. Perfecto. Raúl, ha sido muy amable. Muchas Gracias. por su presencia al doctor Raúl Canelo, nada menos que decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.